Hola, soy Alex. Gracias por acompañarnos una vez más. Hay encuentros que no deberían existir. Historias reales que desafían toda lógica humana. Testigos que vieron seres, presencias que no pertenecen a este mundo. Hoy conocerás 7 de ellos. 7 encuentros reales con entidades no humanas. Comencemos. La noche del 23 de febrero de 1975, en la ciudad de Kofu, Japón, 2 niños vieron uno de los encuentros más extraños y mejor documentados del país. Los protagonistas fueron Hiroshi Morita, de 7 años, y Koichi Yamashita, también de 7. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando ambos regresaban a casa después de clases. El sol ya había caído y la zona, un área rural rodeada de viñedos, estaba casi a oscuras. Mientras caminaban vieron una luz naranja, moviéndose lentamente sobre los campos. Al principio pensaron que era un helicóptero, pero la luz descendió de forma vertical, sin sonido, hasta posarse detrás de una viña cercana. Los niños se acercaron y ahí la vieron, una esfera metálica de unos 2.5 metros de diámetro, apoyada sobre 3 patas. La superficie parecía caliente, como si vibrara. De la parte frontal se abrió una compuerta y de ella salió un ser. Según el testimonio de Hiroshi, el ser medía alrededor de 80 metros. Tenía piel arrugada, casi como barro seco, y una cabeza grande sin cabello. Sus ojos eran oscuros y sin brillo, y sus orejas parecían 2 tubos metálicos que sobresalían hacia los lados. El ser caminó hacia ellos con movimientos lentos, casi mecánicos. Hiroshi dijo que el ser extendió su mano, una mano con 3 dedos gruesos, y le tocó el hombro. En ese momento, escuchó un sonido agudo como un pi eléctrico. Koichi, aterrorizado, corrió a llamar a su madre. Cuando los adultos llegaron, la esfera ya se había elevado y desaparecido en silencio. La policía local investigó el área. Encontraron huellas circulares en el suelo, como marcas de calor, y varios vecinos reportaron haber visto la misma luz naranja esa noche. Hiroshi y Koichi mantuvieron su historia durante décadas. Nunca cambiaron un solo detalle. Y claro, hasta hoy, nadie ha podido explicar qué descendió en los viñedos de Kofu. Número 6. Allagash, Estados Unidos, 1976. La noche del 20 de agosto del 76, 4 estudiantes de arte vieron algo que los perseguiría el resto de sus vidas. Los protagonistas eran Jack Weiner, su hermano Jim Weiner, Chuck Rack y Charlie Foltz. Los 4 habían viajado de Allagash Wilderness Waterway en el estado de Maine para acampar, pescar y dibujar paisajes. Esa noche, alrededor de las 10:30 de la noche, estaban en su canoa, pescando lúcidos del norte, en un lago oscuro rodeado de bosque. De pronto, vieron una luz roja brillante sobre los árboles. Se movía de forma errática como si buscara algo. Chuck pensó que podía ser un avión, hasta que la luz se detuvo en el aire. La luz cambió, se transformó en una esfera ovalada, silenciosa, de unos 30 metros de diámetro. De la parte inferior salió un rayo de luz blanca azulada, directo hacia la canoa. Jack Weiner recordaría más tarde bajo hipnosis: me sentí como si estuviera flotando, pero sabía que no era un sueño. Los 4 dijeron que el rayo los envolvió. Luego, no recuerda nada. Lo siguiente que supieron es que estaban de pie en la orilla, mirando la nave alejarse. El fuego que habían dejado encendido estaba casi consumido, como si hubiera pasado mucho tiempo. En el 89, 13 años después, los 4 comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Decidieron someterse a sesiones de hipnosis. Claro, el Dr. Benjamin Simon, el mismo médico que había trabajado el famoso caso de Betty y Barney Hill,
bajo hipnosis, por separado, los 4 describieron, lo mismo. Una sala metálica, una banda donde los sentaron, seres altos de aproximadamente 1,80 metros, delgados, con piel gris pálida, cabezas alargadas y ojos negros, sin párpados visibles, bocas pequeñas casi invisibles, cuellos largos, manos con 4 dedos largos, sin articulaciones, visibles como patas de insecto. Vestían monos ajustados gris plateados, sin costuras. Charlie Falls relató que fue separado de los demás. Un panel se adhirió a su pecho, sin dolor. Instrumentos metálicos curvos emitían luz azul. Dijo que escuchó en su mente: no tengan miedo, solo los estamos estudiando. Sí, claro. Durante las sesiones, Jack y Charlie hicieron dibujos de los seres, la nave y el panel en el pecho. Uno de esos dibujos muestra a Charlie de pie, con el panel pegado al torso, 2 seres a los lados y los otros 3 hombres sentados al fondo. Nunca buscaron fama ni dinero, pero después de Agalash, las noches dejaron de ser tranquilas. Puesto número 5. Cash Landrum, Estados Unidos. El 29 de diciembre de 1980, una carretera solitaria en Texas se convirtió en el escenario de uno de los casos más inquietantes de exposición a algo no humano. Los protagonistas eran Betty Cash, Vicky Landrum y el pequeño Colby Landrum, de solo 7 añitos. Conducían cerca de Dayton, Texas, en una noche fría, buscando un lugar para cenar. De pronto, vieron una luz intensa delante de ellos. Pensaron que era un avión, a punto de estrellarse tal vez, pero la luz descendió lentamente. Lo que vieron fue una nave en forma de diamante. Vicky, una mujer religiosa, dijo que pensó que era una señal de Dios. El calor era tan fuerte que el volante quemaba las manos. Colby comenzó a llorar. Betty salió del coche para ver mejor la nave. La luz era cegadora. El objeto parecía vibrar como si estuviera inestable. De repente, varios helicópteros militares aparecieron en el cielo. Rodearon la nave como si la escoltaran. La nave comenzó a alejarse, seguida por los helicópteros, hasta desaparecer. Horas después, Betty empezó a sentirse mal. Náuseas, dolor de cabeza, ampollas en la piel, su cabello comenzó a caer. Sí, creo que ya saben. Los médicos confirmaron quemaduras por radiación. Betty fue hospitalizada varias veces. Su salud nunca volvió a ser la misma. Betty y Vicky intentaron demandar al gobierno de Estados Unidos, alegando que la nave era un proyecto militar. Obviamente, el ejército negó toda responsabilidad. Nunca se identificó ningún vuelo ni operación en esa zona. Betty Cash murió en 1998, con secuelas que muchos atribuyen a aquella noche. Una nave, un calor imposible y un cuerpo humano que no estaba preparado para soportarlo. Por cierto, así es como quedó la carretera. Sí, es radiación. El 16 de septiembre del 94, en una escuela rural de Zimbabue, más de 70 niños dijeron haber visto algo que no debería estar ahí. La Ariel School se encuentra en Ruwa, una zona tranquila rodeada de campo. Era la hora del recreo. Los maestros estaban dentro en una reunión. Los niños entre 6 y 12 años jugaban en el patio. De pronto, varios de ellos vieron objetos plateados moviéndose en el cielo. Uno de esos objetos descendió cerca de un área con arbustos, a unos 100 metros del patio. Los niños corrieron hacia él cerca. Lo que vieron después se quedará grabado en sus memorias. Describieron un objeto redondo, metálico, apoyado sobre el suelo. Cerca de él, 2 seres pequeños, de aproximadamente 1 metro de altura, con cabezas grandes, ojos negros,
y cuerpos delgados. Los seres se movían lentamente, como si flotaran. Algunos niños dijeron que uno de ellos se acercó más y los miró fijamente. Lo más inquietante no fue la forma del objeto, sino lo que los niños dijeron haber sentido. Varios de ellos aseguraron que los seres les hablaron, sin mover la boca. Les transmitieron un mensaje, que la humanidad estaba dañando la Tierra, que la tecnología podía destruir al planeta. Una niña entrevistada años después dijo: "Sentí que me estaban diciendo que cuidáramos el mundo, que algo malo iba a pasar si no lo hacíamos". El psicólogo John Mack, profesor de Harvard, viajó a Zimbabue para investigar el caso. Entrevistó a los niños por separado. Los dibujos que hicieron, del objeto por supuesto, y de los seres, tenían ojos negros. Eran sorprendentemente similares. Ninguno de los niños cambió su versión con el tiempo. Algunos ya adultos siguen afirmando lo que vieron fue real. 70 niños, un mismo mensaje y unos ojos negros que nunca van a olvidar. Ahora descendamos a la locura. Estos 3 casos que vienen son impactantes. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Puesto número 3. Kelly, Hawkinsville, Estados Unidos. La noche del 21 de agosto del 55, en una granja cerca de Hopkinsville, Kentucky, una familia vivió horas de terror que aún hoy siguen sin explicación. En la casa estaban Elmer, Lucky Sutton, su esposa y varios familiares y amigos, incluyendo Billy Ray Taylor. Era una noche calurosa, la casa estaba rodeada de campo abierto. Billy Ray salió del patio a buscar agua del pozo. Fue entonces cuando vio una luz brillante en el cielo, moviéndose de forma extraña. Dijo que parecía un objeto metálico que descendía hacia el bosque. Minutos después, los perros comenzaron a ladrar. Alguien se acercaba. Según los testimonios, pequeños seres comenzaron a aparecer cerca de la casa. Medían alrededor de 1 metro. Tenían cabezas grandes, orejas puntiagudas, ojos brillantes y brazos largos que casi llegaban al suelo. Sus manos parecían garras. Se movían de forma extraña, como si flotaran. Cuando se acercaban a las ventanas, sus ojos brillaban con un reflejo metálico. La familia entró en pánico. Claro, no es para menos. Lucky y Billy Ray tomaron rifles y comenzaron a disparar. Las balas parecían no afectar a los seres. Según los testigos, cuando les disparaban, los seres caían y luego se levantaban, como si nada. El asedio duró varias horas. Los seres se acercaban a las puertas, al techo, a las ventanas. La familia escuchaba golpes en el techo y ruidos en el patio. Finalmente, decidieron huir. Condujeron hasta la comisaría de Hawkinsville, aterrorizados. La policía acudió al lugar. No encontraron cuerpos ni seres, pero sí vieron marcas en el suelo, agujeros de bala en las paredes y un ambiente de miedo real. El caso Kelly Hawkinsville se convirtió en uno de los relatos más famosos de duendes o humanoides en Estados Unidos. Pequeños seres, ojos brillantes y una familia. No, nunca volví a dormir tranquila. Puesto número 2. Colares, Brasil. Entre el 77 y 78 en la isla de Colares, al norte de Brasil, algo comenzó a atacar a la gente. No eran animales, eran luces. Colares es una pequeña isla en el estado de Pará, cerca de la desembocadura del Amazonas. Los habitantes comenzaron a reportar luces en el cielo, que descendían sobre las casas y las playas. Los llamaron Chupa Chupa, porque según los testigos,
Las luces parecían chupar algo de las personas. Las víctimas describían pequeños objetos luminosos y que se acercaban en silencio. Cuando la luz los alcanzaba, sentían un golpe de calor y un dolor agudo. Los médicos locales comenzaron a ver pacientes con heridas circulares en la piel, pérdida de sangre y síntomas de debilidad extrema. Las marcas parecían quemaduras pequeñas, como si algo hubiera perforado la piel. El fenómeno se volvió tan grave que el gobierno brasileño envió una operación militar llamada Operación Prato o Operación Plato para investigar. Los militares tomaron fotografías, grabaron testimonios y redactaron informes. En algunos documentos describen objetos que descendían desde el cielo y emitían rayos hacia las casas. Una mujer llamada María, que fue entrevistada años después, dijo: «Sentí como si algo me hubiera succionado la sangre. Después de la luz, no podían levantarme». Los informes oficiales, desclasificados años más tarde, muestran dibujos de los objetos y de las heridas en las víctimas. A pesar de la investigación, el gobierno nunca dio una explicación clara. El fenómeno simplemente cesó. Los ufólogos consideran colares como uno de los casos más inquietantes de interacción agresiva entre objetos desconocidos y seres humanos. No se trata solo de avistamientos. Hubo heridos reales, documentos militares y un silencio oficial que aún hoy genera sospechas. Luces que cazan, heridas que nadie puede explicar y una isla que aprendió a tener miedo. Puesto número 1. Pascagoula, Estados Unidos. La noche del 11 de octubre del 73, en el río Pascagoula, Mississippi, dos hombres vieron uno de los encuentros más inquietantes de la historia moderna. Los protagonistas eran Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19. Trabajaban juntos en un astillero. Esa noche, decidieron ir a pescar al río, cerca de un muelle abandonado. Eran alrededor de las 9 de la noche. El aire estaba quieto, el agua oscura, y de pronto vieron una luz azul sobre el río. La luz se acercó hasta quedar flotando a pocos metros de ellos. De la luz salió un objeto, y del objeto, 3 seres. Hickson describió a los seres como de aproximadamente 1,5 metros, con piel gris metálica, sin cuello visible y con garras en lugar de manos. Sus piernas eran rectas, sin articulaciones aparentes. Tenían algo parecido a orejas puntiagudas y una especie de protuberancia donde debería estar la nariz. Los seres se movían de forma rígida, como si fueran máquinas vivas. Uno de ellos tomó a Hickson por los brazos. Otro sujetó a Parker. Ambos dijeron que quedaron paralizados, incapaces de moverse. Los llevaron al interior del objeto. Hickson relató que fue colocado en una especie de mesa, mientras un ojo mecánico lo examinaba, moviéndose alrededor de su cuerpo. Después de unos minutos, los seres los devolvieron al muelle. La luz se alejó y, claro, desapareció. Hickson y Parker estaban en shock. Decidieron ir a la oficina del sheriff para contar lo ocurrido. El sheriff los dejó solos en una habitación y grabó su conversación en secreto para ver si mentían. En la grabación, ambos suenan aterrados, hablando de lo que les pasó, sin saber que estaban siendo grabados. Más tarde, Hickson pasó a un polígrafo. Lo aprobó. Parker, que al principio evitó la atención pública, años después confirmó que todo fue real. 2 hombres, 3 seres y una noche en el río, que nunca terminó para ellos. Quiero agradecerte por escuchar todos estos casos aterradores. Y por favor, cuídate. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte y darle like para conocer más contenido así. Gracias.